el poder saludarles a todos ustedes después de una prolongada ausencia aquí en la sala virtual de la ANAFINET, pero pues ya nos vamos a reincorporar. Estamos viendo la posibilidad de tener un espacio en la mañana para pues compartir con todos ustedes lo poco que sabemos. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca del tratamiento fiscal de los dividendos. Es importante este tema, máxime que pues ya se pagaron las utilidades, ya se pagaron los dividendos y tendríamos que ver propiamente el tratamiento fiscal para este tipo de operaciones que llevan a cabo las personas morales. Cierto es, ya estamos en el mes de junio, pero vamos a comentarlo ya en breve. No necesariamente el mes de mayo tuvo que haber sido el pago de la PTU, perdón, de los dividendos, sino que se puede programar en fechas posteriores. Para ello, bueno, pues quiero saludar antes que nada a los colegas que nos están acompañando en esta emisión de La Hora del Taxista en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.ac. Saludo con mucho gusto a la compañera maestra Angélica, a Betty de la Piedad, a Claudio de la Ciudad de México, a Consuelo de Reynosa, a Eric de Veracruz Puerto, Fernando de Isla Veracruz, Guillermo Ciudad de México, a Quique de Tula, Liz de Ciudad de México, Marcos de Yucatán, Pablo de Querétaro, Rafa B de Ciudad de México, Ramón 71 de Alvarado de Veracruz, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, no me acuerdo, Cuauhtémoc, creo que era Chihuahua, si no me recuerdo, Silvia Rosado de Ciudad de México y Pérez de ANAFINET Ciudad de México. Chihuahua, ok, gracias Rodolfo. Pues bueno, vamos a dar inicio con propiamente el tema de los dividendos. Porque siempre surge esa pregunta, surge esa interrogante de cómo remunerar a los socios. Remuneraciones que desde luego en el ámbito de la legalidad no vamos a hablar y desde luego no es el propósito de la ANAFINET, en difundir la cultura fiscal, en entrar en prácticas evasoras o prácticas elusivas. Por el contrario, tratar de que el cumplimiento fiscal sea de la manera correcta, lo justo, dentro del marco de la ley. Pero también lo interesante de todo ello es que nosotros como fiscalistas, como contadores, desde luego, busquemos el pago justo, ni más ni menos, dentro del marco de la ley. Porque existe un tema financiero que, bueno, al final de cuentas, es el primordial antes del fiscal, y es lo que tenemos que analizar. Hablamos entonces de una persona moral, y en este pequeño diagrama, pues tú puedes observar que existen pues diferentes funciones dentro de una sociedad. Tiene su repercusión en materia fiscal de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si lo vemos desde el punto general, existe el concepto de la sociedad. Y así entonces tenemos a los socios, a los representantes legales, a administradores únicos o presidentes del Consejo de Administración, a los miembros del Consejo de Administración, al comisario, gerente general o director general, y a los empleados o colaboradores, como habitualmente se les llama. Y entonces, tenemos por otra parte en las columnas, desde luego verticales, la participación en una sociedad civil, en una sociedad mercantil y desde luego su fundamento para efectos fiscales. Digamos que por ejemplo a un socio se le puede remunerar en una sociedad civil vía anticipos de utilidades y para una sociedad mercantil vía dividendos o utilidades. Su fundamento desde luego lo encontramos en el artículo 94, fracción segunda, para los miembros o integrantes de una sociedad civil y el 140 de la ley del ISR para efectos de los dividendos de sociedades mercantiles. Por otra parte, tenemos al representante legal, administrador único, presidente del Consejo de Administración y en una sociedad civil, tanto en una mercantil, la forma de remunerarlo está a través de los grupos y su fundamento lo encontramos en el artículo 94, fracción tercera de la ley de impuesto sobre la renta. Y así tú puedes observar el miembro del Consejo de Administración tiene un tratamiento vía asimilado de salarios al comisario, al gerente o director general y a los empleados. Claro, uno por sueldos y otro por asimilación a salarios. Bien. Entonces, antes de poder platicar
acerca de los dividendos, utilidades, pues tendríamos que irnos al origen, al significado de la palabra, para poder, hasta cierto punto, conceptualizar con el significado de la palabra y el diccionario de la lengua española. El dividendo es una cuota que al distribuir ganancias una compañía mercantil corresponde a cada acción. Y por otra parte, hay otro concepto u otra acepción que se titula utilidad, provecho, conveniencia o interés o fruto que se saca de algo. Bien, entonces, ya contextualizando, el expresar dividendo o utilidad es obtener algo de, valga la redundancia, otro algo. Y ese algo es una utilidad y el otro algo es una inversión o un capital, que es lo que conocemos habitualmente nosotros para efectos de los dividendos. Bien, tenemos este esquema de remuneración, ya entrando en la materia, que son los dividendos tradicionales. Y el tratamiento fiscal lo encontramos en el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué? Bueno, porque son ingresos que perciben las personas físicas. ¿Y esto por qué lo señalamos o por qué lo queremos tal vez explicar? Porque cuando nosotros hablamos de constitución de una persona moral, pensemos, yo voy a utilizar algunos ejemplos. Puedo tener una persona moral integrada por personas físicas o personas morales. Esta persona moral puede estar integrada por personas físicas o personas morales. Pero esta persona moral, que forma parte también de esta persona moral, puede estar integrada, a ver, permítame hago el cambio, aquí tenemos a la persona moral que forma parte de la agenda tributaria, está integrada por personas morales o personas físicas. Y veamos que, por ejemplo, esta persona moral está constituida por tres personas físicas. Al final de cuentas, en donde recae el flujo de las operaciones, puedes tener 100 sociedades que se vayan integrando una a una. Sin embargo, el tratamiento o en donde desempeña la relación de las utilidades siempre recaerá en una persona física. Así entonces, el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece el procedimiento de acumulación y en consecuencia, desde luego, del pago del impuesto sobre la renta por la obtención de los ingresos por dividendos o utilidades. Es por ello que el capítulo octavo se llama de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. No olvidemos, estimados colegas, que ¿cuál es el tratamiento o qué sucede si una persona moral recibe dividendos de otra persona moral? Bueno, esto lo encontramos en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando nos dice, en su último párrafo, no serán acumulables a los contribuyentes de este título, o sea, a las personas morales, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México, porque aquí ya entramos en el tratamiento de la cuenta de utilidad fiscal neta, que son utilidades que ya van pagando el impuesto de la renta, y que, como les indicaba, al finalizar, la persona física es la que deberá acumular el efecto del ISR corporativo pagado, desde luego, por la persona moral. Entonces, aquí en el siguiente corolario, encontramos que se deben acumular este concepto a los demás ingresos de la persona física. Para la persona moral es un ingreso no acumulable. Sin embargo, cuando la persona moral percibe dividendos, incrementa a la cuenta de utilidad fiscal neta, que vamos a comentar en breves momentos. Estimado colega, si crees que este tema puede ser de utilidad a algún otro colega, yo te invito a que compartas la liga, ¿sí?, que nos acompañen en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Bien, a ver, 5. Y entonces aquí observamos que la persona moral estará dispuesto en el artículo 10 de la ley del ISR, cuando distribuye los dividendos o utilidades, en su primer párrafo de este dispositivo, artículo 10. No obstante, tenemos el párrafo tercero de la ley del impuesto sobre la renta, del artículo 10, que nos dice que cuando esos dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta,
fiscal no se estará obligado al pago de impuestos sobre la renta por dividendos. Es por ello que el tema de la CUFIN la encontramos en el artículo 77 de la ley del ISR, y con ello va a depender si el saldo de CUFIN es superior al monto de los dividendos a distribuir, entonces no tendríamos pago del ISR. Pero algo muy importante, estimados colegas, el hecho de que la persona moral, al distribuir los dividendos o utilidades, no pague ISR, no quiere decir que la persona física no deberá acumular a sus demás ingresos, valga esos ingresos por dividendos o utilidades. Y entonces, hablar de dividendos o hablar de utilidades, pues tenemos diferentes formas. Una, la que más conocemos, es la distribución de las utilidades. Quiero hacer un énfasis muy claro, sobre todo muy importante respecto a esta distribución. En la siguiente diapositiva lo encontramos. Pero también podemos hablar o podemos tratar de temas, por ejemplo, del reembolso de capital. ¿Qué es el reembolso de capital? Bueno, cuando un accionista se retira o cuando hay la reducción del capital. Esto, desde luego, es muy importante que lo tengamos en cuenta para efectos de que las personas morales pues tengan flujo de efectivo y que no les represente pago del ISR, otra vez por el pago de dividendos o utilidades. Por ello, ese artículo 10 menciona muy claramente, a ver, si tú estás pretendiendo distribuir dividendos o utilidades, sea cual sea la forma, desde luego ilícita, debes atender con requisitos que establecen las disposiciones fiscales. Otra de las formas podemos mencionar la amortización de acciones, el pago de servicios, fusión, escisión, entre otros. Obsérvese cómo es fundamental el que nosotros conozcamos el tratamiento de esta distribución de dividendos y utilidades. No solamente se refiere a la distribución del capital, aspectos. Ya en esta oportunidad platicaremos acerca del reembolso de capital, la aplicación o integración propiamente del artículo 78, la cuenta de capital de aportación. Continuamos. ¿Y cómo es que de la manera convencional tenemos el reparto de las utilidades? Bueno, no puedo decir, a ver, vamos a revisar o vamos a cuantificar propiamente la distribución de dividendos. Debo de seguir este artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Que a la letra nos dice, el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo pacto en lo contrario, las reglas siguientes. Nuevamente, quiero distribuir ganancias o pérdidas, debo de atender claramente esta disposición. ¿Por qué? Fracción primera. La distribución de las ganancias o utilidades o pérdidas, entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones. Fracción segunda, al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias y si fueran varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual. Por ello, otra vez, muchos colegas llegan a mencionar, oye, vamos a distribuir la CUFIN. No. Observa en primer lugar este artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder atacar la distribución desde el punto societario y luego encontrarán las pérdidas. ¿Sí? Hay un tratamiento especial para ellos. Bien. Luego nos encontramos con este artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece las reglas, pero nuevamente, yo no puedo a estas alturas del partido, ejercicio 2017, distribuir la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN. No. Dice
la distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo que se distribuye? ¿La COFIN? ¿La utilidad fiscal? ¿O la utilidad contable? Desde luego, se distribuye la utilidad contable porque está contenida en los estados financieros y se supone que en la asamblea de socios de enero a abril del 2017 se tuvo que haber aprobado el estado de posición financiera para estos efectos. Primera, vale la redundancia, premisa en materia de distribución de dividendos o utilidades. Luego, tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social. Lo que les comentaba, el tratamiento legal societario de la distribución de utilidades o de la reducción de capital con efectos fiscales. Punto y seguido. Cualquier estipulación en contra no producirá efecto legal y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este artículo contra las personas que las hayan recibido o exigir su reembolso a los administradores que las hayan pagado, siendo unas y otras mancomunadas y solidariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones. Obsérvese, yo al menos he visto un caso en específico en donde la asamblea de socios acordaba distribuir la COFIN cuando la empresa, la persona moral, tenía pérdidas. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Existía una reducción del capital y entonces tendríamos que aplicar este artículo 78 de la ley del ISR. Continuamos. Una vez que ya se cumplieron con esas reglas de la distribución de los dividendos de acuerdo al artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es importante atender a lo siguiente en materia fiscal. Tenemos a la persona moral integrada, pensemos en personas físicas, porque ya lo dijimos, el último párrafo del artículo 16 señala expresamente que las personas morales que perciban dividendos o utilidades de otras personas morales son ingresos. Sin embargo, estarían pagando el ISR siempre y cuando no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta. Bien, entonces, el artículo 16 de la ley del ISR establece que las personas morales distribuyen dividendos o utilidades deberán calcular y integrar el impuesto que corresponda a los mismos, a los dividendos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Entonces, yo pago el ISR por dividendos, aplicando al dividendo distribuido, de acuerdo al proyecto de aplicación de utilidades, la tasa del artículo 9. Esto es para el 2017 el 30%. Punto y seguido. Para esos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos. O sea que al dividir en pesos, yo le debo de adicionar el ISR que se deba pagar. Punto y seguido. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de esta ley. Así entonces, pensemos que vamos a distribuir los dividendos de 100,000 pesos. Me dan dividendos piramidales de 142,860. A estos 142,860, yo le voy a multiplicar la tasa del artículo 9, que es el 30%, y me da 42,858. Esos 42,000 se los agrego nuevamente a los dividendos y entonces ya tendré la base para la cual aplicar la tasa del 30% y me da 42,857.40. Entonces, así es como yo determino este impuesto sobre la renta por dividendos. ¿De dónde surge
el factor de 1.4286. Pensemos en un razonamiento rápido. Tenemos utilidad contable de 100 pesos. Aplicamos la tasa del 30% y nos da 30 pesos. 100 menos 30 nos da 70 de utilidad después de impuestos. Así entonces, 100 entre 70 nos da 42.86. Observes entonces el tratamiento general o abstracto de esta distribución de dividendos o utilidades. Punto seguido, del mismo artículo 10, primer párrafo. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de la presente ley se calculará en los términos de dicho precepto. Esto de la cuenta de capital de aportación, propiamente la reducción del capital o el reembolso de acciones. Si hubiera alguna duda, estimados colegas, estamos a las órdenes. Por favor, el chat, el cuadro de texto está disponible para interactuar. Luego, dentro del artículo 10, tenemos el tercer párrafo de este dispositivo y nos dice: no se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente ley. A ver, nos comenta Silvia Rosales, se fue muy rápido. Ok, si no disponen de otra cosa, estimados colegas, voy a regresar. A ver, no tengo aquí un pizarrón en blanco. A ver, permítame por favor. Lo voy a poner, de una oportunidad, donde tengo espacio en blanco, acá. Pero aquí el texto. A ver, permítanme por favor. Negrita. Aquí está. Pensemos, a ver si se alcanza a ver por ahí, me pueden confirmar. Dividendos. Aquí está. ¿Se alcanza a ver, por favor, Silvia y demás colegas que nos están acompañando en esta hora del taxista en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas? Confírmeme. Dividendos distribuidos. Pensamos que son los 100,000 pesos. Ok, gracias Pérez, Ana Pineda de Ciudad de México, Marcos Libertán y Ramírez Promón, 71 de Álvaro. Tenemos 100,000 pesos ya de la aplicación del artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué nos está diciendo ya en materia fiscal el artículo 10? Bueno, todos estos dividendos distribuidos le debes de sumar el ISR que le corresponden a los dividendos. Al final de cuentas van a ver que el cálculo es lo mismo, van a decir, oye Mario, pues obviemos un paso, ¿sí? Pero necesitamos comprenderlo para aplicarlo con la persona física a su momento. Entonces, yo aquí necesito determinar el ISR que le corresponde a los dividendos y entonces ya tendré el base por dividendos. A esta base de ISR por dividendos lo voy a multiplicar por la tasa de ISR, artículo 9, ley de ISR, y me dará como resultado ISR por dividendos. A ver, sí, vamos bien por acá. Obsérvese cómo no he continuado, porque necesito determinar el ISR que le corresponden a los dividendos. Entonces, yo tengo otra vez los dividendos distribuidos y los voy a multiplicar aquí, por el factor de piramidación. A ver, factor de piramidación, dividendos distribuidos, estamos hablando que son los 100,000 pesos, y el factor de piramidación, ya dijimos, si quiero ahorita lo pongo, 1.4286. Entonces, esto me da como resultado los dividendos piramidados. A ver, hagamos los cálculos para que todo quede bien. 100 por 1.4286 nos da como resultado 142.860 pesos. Disculpen la cuadratura o la alineación. Los piramidados
por la tasa de ISR. Ay, pero es lo mismo, Mario. Sí, pero 142.860 por el 30%. A ver, 142.860 por el 30%. Nos está dando que son 42.858.0 centavos, perdón. Entonces, acá yo le voy a adicionar 42.858 pesos y nos da la base de ISR por dividendos de 42.858. Le aplico desde luego la tasa de ISR del 30% y nos da un ISR de, a ver, son 142.858 por el 30%, nos está dando 42.857.40. Nótese cómo hay un peso de diferencia. Oye, Mario, ¿qué es un peso? Bueno, tiene su justificación precisamente en cómo el ISR fue pagado por la persona moral precisamente en el factor de piramidación. Y aquí, si gustan, aquí vamos a ponerlo, factor de piramidación. Voy a subirlo tantito aquí para que tenga, a ver, permítame, no se mueve. Aquí. Entonces dígame si se alcanza a ver por allá, para que hagamos el espacio, factor de piramidación. Pensamos entonces con este ejemplo numérico, utilidad contable, decimos que son 100 pesos, menos el ISR pagado, que pensamos que la utilidad fiscal coincidió con la contable, 100 por el 30%, se pagaron entonces 30 pesos de ISR y tenemos así entonces la utilidad después de ISR, que son los 70 pesos. Y entonces, si yo tomo por ejemplo la utilidad contable de 100 pesos y la divido entre la utilidad después de ISR de 70 pesos, tendré el factor de piramidación, que como observamos nos dará 1.4286. ¿Sí? A grandes rasgos, este es el pago del ISR por dividendos o utilidades distribuidos. Estimada Silvia Rosales y demás colegas que nos acompañan en esta emisión de la hora del taxista en la sala virtual de la ANAFINET, ¿alguna duda o comentario, por favor? Estamos a sus órdenes. Vamos a comentar. Excelente, gracias Silvia, gracias a ti por retroalimentar esta explicación. Bueno, a ver en qué diapositiva íbamos, si no mal recuerdo, ya vimos el 19, el artículo 10. Correcto. Aquí tenemos entonces el párrafo tercero. Nos comentaba entonces que no se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente ley. A ver, Silvia Rosales dice, ¿este ISR lo paga la empresa y le hago el CFDI? ¿Es correcto, Silvia? ¿Qué pasa con ese ISR que paga la sociedad, la persona moral, por los dividendos o utilidades distribuidos? Sin embargo, a ver, correo Hotmail, Sergio, por favor, si nos puedes ahí apoyar. Bueno, entonces, este párrafo tercero del artículo 10 de la ley del ISR nos está diciendo que si los dividendos o utilidades provienen de la CUFIN, entonces no se está obligado al pago del ISR por dividendos. Voy a continuar con la lectura del párrafo y ahora explicamos someramente qué es la CUFIN. El impuesto a que se refiere este artículo se pagará, además del impuesto del ejercicio que se refiere al artículo 9 de esta ley, tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar aquel en el que se pagaron los dividendos o utilidades. Entonces, vamos a ver qué dice dividendos. Dice Pérez, ANAFINET México. Entonces, ese impuesto se presenta como ISR por dividendos
o ISR por liquidación de dividendos. Pérez, Anafinet, si nos compartes tu nombre, si no es indiscreción para dirigirnos como colegas, como amigos. Hay dos tipos de ISR, que derivan de la distribución de dividendos y utilidades. Uno, el que paga la persona moral al distribuirlo, y el otro que es la retención del 10%. ¿Sí? Uno, como ya dijimos, se considera como pago definitivo. Aquí lo dice, si alcanzan a ver en el cursor, dice, tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las entidades autorizadas a más tardar en la fecha que ahí se estipula. Y el otro, el 10% de la retención por las utilidades contables distribuidas con posterioridad al 2013 y que, desde luego, para que no aplique la retención, habría que separar las cuentas de utilidad fiscal neta. Bien. Entonces, ¿cómo es que no se paga el ISR por dividendos? Cuando, en fin, ¿cuál es el razonamiento o cuál es la explicación? Si me permite, voy a ver. Aquí no se movió. A ver, no lo puedo mover, permítanme un momento, por favor. Así que quiero buscar otro espacio en blanco con la finalidad. Bueno, no se puede. A ver si tengo otro por acá. ¿Cómo es que opera la CUFIN? Dice el artículo 77 que la cuenta de utilidad fiscal neta, aquí está, vamos a moverlo, se integra por el saldo de la y se adiciona con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio. A ver, aquí vamos a poner CUFIN. Entonces, tengo saldo inicial de CUFIN, le sumo más la CUFIN del ejercicio, le sumo, a ver, aquí más los dividendos percibidos de otras personas morales residentes en México, más los dividendos provenientes de territoriales preferentes, disminuye con los dividendos o utilidades distribuidos. Esto lo tenemos artículo 10, ley del ISR, lo que estábamos viendo en el párrafo primero del 10, menos la utilidad distribuida gravable del artículo 77, fracción primera y fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta. Eso nos dará el saldo de CUFIN. Y desde luego con las actualizaciones que se consideren cuando perciba dividendos o cuando los distribuye. Entonces, ¿cómo explicamos que los dividendos que provienen de CUFIN no pagan el ISR? Bueno, tenemos aquí entonces la utilidad fiscal neta. ¿Cómo se determina? Si no recuerdo, el artículo 77 nos dice con claridad: yo tomo el resultado fiscal y le resto el ISR pagado en términos del artículo 9 de la ley del ISR. A ver, vamos a ponerle acá un signo de menos. Le disminuyo los gastos, perdón, las partidas no deducibles, a que hace referencia el artículo 28 de la ley del ISR, excepto las fracciones octava y novena de la citada ley. Esto me da la utilidad fiscal neta. Aquí te quiero comentar pues dos pequeños casos tal vez para poder comprender la importancia de los no deducibles.
Pensemos que un contribuyente, en el ejemplo que veíamos, tuvo la utilidad 100. Primer caso. ¿Cuánto pagó de ISR? Pues pagó la cantidad de 30 pesos. Bien. Partidas no deducibles no tuvo. No incurrió en las prohibiciones del artículo 28 de la ley del ISR. Bueno, no tanto prohibiciones, sino las consecuencias de tener no deducibles. Y la utilidad fiscal neta son los 70 pesos. ¿Qué quiere decir? Que 70 pesos es lo que puede distribuir la sociedad sin que pague ISR. ¿Por qué? Bueno, serían los 100 pesos porque 30 pesos ya están pagados. Entonces, 70 ya quedaron libres del pago del ISR, lo que veíamos en el ejemplo anterior. Entonces, estimados colegas, obsérvese la importancia de llevar la cuenta de utilidad fiscal neta para estos efectos. Ahora, observa, 70 pesos. Y tiene coherencia con lo que veíamos en el ejemplo anterior. Si, por ejemplo, quisiéramos hablar de el ejemplo de 100,000 pesos, que por ahí comentábamos con Silvia Rosales de la Ciudad de México, y estos fueran 100,000, 30,000, 70,000, distribuyo dividendos de 100,000 y 70,000 no pagarían ISR, 30,000 sí los pagarían. Claro, estamos aquí pensando de que hay utilidades de años anteriores. Por ello, si queremos ver dividendos distribuidos, pensemos 70,000, lo contable y lo fiscal, porque no hubo diferencia en partidas no deducibles y en gastos sin requisitos fiscales. Ahora bien, veamos un segundo caso. Antes, ¿alguna duda o comentario, estimados colegas de la sala virtual de Anafinet en la hora del taxista? Quiero poner un segundo caso respecto a la distribución de la cuenta de utilidad fiscal neta, la utilidad fiscal neta. Por favor, si hubiera alguna duda. Bueno, vamos a continuar en tanto. ¿Puede haber CUFIN negativa? Marta Puebla, no hay CUFIN negativa. La CUFIN es 0 o más de 0. ¿Sí? Lo que existe, estimada Marta, y qué bueno que lo comentas, si quieren lo hacemos a propósito, ¿sí? Hablemos un tercer caso. La UFIN, que coloquialmente, y esto no es fiscal desde luego, la UFIN negativa, UFIN, sin la C, en donde dice la disposición, cuando el ISR pagado menos las partidas no deducibles son mayores o superiores a el resultado fiscal, entonces tengo esa utilidad fiscal neta. La ley le llama diferencia, ¿sí? Así le denomina. Y viene al saldo de la UFIN, cuando exista, o UFINes posteriores. Pues vamos al segundo caso, y gracias a Marta de Puebla que nos habilita un tercer caso. Pensemos. Resultado fiscal 100, ISR pagado 30, partidas no deducibles. Pensemos que hubo consumo en bares. Todo es no deducible. ¿Cuánto fue de consumo en bares? 20 pesos. Correcto. Entonces, a ver, 100 menos 30, 70 menos 20, 50 pesos es lo que puede retirar de dividendos o utilidades el accionista y que no le cause ISR. Oye, pero si distribuyó 100, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿solo 50 no van a pagar? Exactamente, porque de los 50 que están grabables, vamos a decir, 30 provinieron del pago del ISR y 20 por incurrir partidas no deducibles del artículo 28 de la ley del ISR. Oye, Mario, resulta que la persona moral hizo compras de consumos de combustibles y los pagó en efectivo. ¿Se restan? No, porque esas no son partidas no deducibles, sino que son erogaciones sin requisitos fiscales. Observen entonces el tratamiento que tiene esta cuenta de utilidad fiscal neta. Ya vimos el segundo caso. Pensemos que esta sociedad ya no tuvo 20 pesos de no deducibles. Tuvo, a ver, se me ocurre, 120 pesos de no deducibles. No tuvo una asesoría correcta, no aplicó correctamente las disposiciones fiscales para distinguir no deducibles y sin requisitos, y bueno,
Entonces, si yo tengo 100 menos 30 menos 100, me da una diferencia, y otra vez lo señalo como amigos y como cuates en el medio de esta sala virtual de Anafinet, tendremos 50 pesos de diferencia, que va a depender mucho de lo siguiente. Si yo tengo la UFIN negativa, ¿sí? Y tengo CUFIN del saldo inicial más dividendos percibidos menos los distribuidos, se lo resto. Y naturalmente mi CUFIN disminuye, pero la CUFIN sigue siendo positiva. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo CUFIN 0? Distribuí dividendos y todo por el CUFIN, tengo 0. Se presenta esta CUFIN negativa en el 2016, pensamos. En el 2017 se genera una UFIN positiva. ¿Qué tengo que hacer? Esta UFIN negativa del 16, actualizarla a diciembre del 2017 y restárselo a la UFIN positiva. Y ahora sí, ya puedo integrar este de la CUFIN. Pero nunca, como aquí nos cuestiona Marta de Puebla, existiría una CUFIN negativa. No existe la CUFIN. Existe la diferencia de haber pagado más partidas no deducibles superior a la utilidad fiscal neta. Señores colegas, ¿alguna duda o comentario? Por favor, estamos a sus inquietudes, lo que pueda existir. Si nos confundimos más, por favor. Si no, vamos a continuar. Creo que aquí ya tenemos un poquito el tiempo. Si ustedes me lo permiten, en la siguiente emisión de Radio Taxista vamos a programarlo, lo vamos a utilizar con antelación, por favor. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para programarlo, para que podamos culminar esta sesión. Entonces, aquí este párrafo tercero es donde tiene el sentido, donde tiene la justificación de que si yo, por ejemplo, tengo 100,000 pesos de dividendos y la CUFIN son 50,000 pesos, no pagan ISR. La diferencia, son otros 50,000, esos sí aplican el párrafo primero del artículo 10 de la ley del impuesto sobre... Santi, por favor, hay programa a las 6 de la tarde, si nos pudieras ahí comentar, a ver si nos extendemos o vamos cortando. Nos pregunta Ramón 71 de Alvarado, Veracruz. Saludos, estimado amigo. ¿Es el mismo proceso para una SAS? Bueno, aquí si me permiten hacer un comentario, la SAS, Sociedades Simplificadas, es una sociedad mercantil. Artículo 1, Ley General de Sociedades Mercantiles. Luego entonces, artículo 7, Ley del Impuesto sobre la Renta. Son personas morales. Así entonces, la SAS, al ser una sociedad mercantil y al ser una persona moral, le aplica este procedimiento. Lo interesante, y creo que por ahí va tu comentario, de Alvarado, Veracruz, es qué va a pasar con aquellas sociedades por acciones simplificadas constituidas por una sola persona física, una unipersonal o unimember. A ver, yo soy, por ejemplo, el taxista, sociedad por acciones simplificadas. Así se llama mi SAS. Y entonces, pensemos que hay una distribución, hay utilidades contables reportadas de 100,000 pesos. Yo mismo apruebo las utilidades porque soy el órgano máximo. Y entonces, a ver, vamos a distribuir. ¿Cuántos accionistas hay? Uno, Mario Beltrán. Correcto. Y entonces, ¿cuánto vamos a repartir, Mario? Desde luego, yo voy a aplicar todo el procedimiento, el ISR que se genere, lo paga la persona moral, el taxista, sociedad por acciones simplificadas, pero me tiene que dar constancia para que yo en anual acumule, provenga o no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta. Tengo este efecto ineludible. Ahora, excelentes noticias, muy buenas. Tenemos con este ISR de dividendos. Financieramente hablando, ¿qué nos genera? Si me permite la expresión, un hueco financiero. ¿Por qué un hueco? Porque cuando yo cargo a dividendos con abono a bancos, ese cargo es una salida de recursos que es no deducible. Tú vas a decir, bueno, 1,000,000 de ingresos en el ejercicio contra 1,000,000 de deducciones, la base es 0. Pero 1,000,000 de ingresos menos 900,000 de deducciones. Y alguien va a decir, oye, contador,
¿Pero qué nos acabó el dinero? Sí se acabó, pero distribuimos 100,000 pesos. Esos 100,000 generan utilidad de base del ISR. Ya pagué el ISR que no provino del fin, pensamos que no tuvimos y 100,000 le corresponden, a ver, creo que era la 8 aquí, dijimos que son 42,858 pesos de ISR por dividendos. Bien, entonces, dice, a ver, quiero regresar, permítame tantito, diapositiva 11. Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyen dividendos o utilidades y como consecuencia de ello pagan el impuesto, paréntesis, porque no provinieron de CUFIN, podrán acreditar dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente. Aquí vienen las reglas que vamos a parafrasear para que quede claro. Fracción primera del artículo 10 de la ley del ISR. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulta a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se paga el impuesto a que se refiere este artículo. Vamos ya a los temas de actualidad. Si yo, por ejemplo, tengo dividendos de utilidades del año 2016, aprobé de enero a abril 2017 y las pago en mayo, las pago en junio, entonces pago ISR siempre que no provenga de CUFIN. Entonces, dice, el acreditamiento únicamente lo vas a poder hacer contra el ISR de ejercicio que resulta a cargo de la persona moral de ejercicio en el que se pague. Entonces, en el 2017 voy a poder acreditar esos 42,858 pesos que platicamos. Luego, entonces, el monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior se podrá acreditar hasta en los 2 ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. Entonces, 2017, año 1, 2018, año 2, 2019, año 3, hasta ahí. Si me quedara remanente, ya pierdo el derecho del acreditamiento de ese ISR por dividendos. Cuando el impuesto del ejercicio sea menor que el monto que se hubiese acreditado en los pagos provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último, al del ejercicio. Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los 2 ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haber efectuado. Tratamiento igual de pérdidas y deducción de inversiones, entre otros. ¿Qué tenemos por acá? Fracción segunda. Para los efectos del artículo 77 de esta ley, en el ejercicio en el que se acredite el impuesto conforme a la fracción anterior, 2017, los contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta calculada en los términos de dicho precepto la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor de 0.4286. O sea, de la UFIN, en vez de sumarle, le voy a restar porque entonces ya estoy aplicando un ISR, le estoy beneficiando. Entonces, a ver, estamos en la diapositiva número 13 y si no me equivoco, el ISR fue de 42,857.40. A ver, estamos aquí. Le voy a permitir utilizar el texto. Ya está. Entonces, ISR por dividendos pagado y acreditado en ISR 2017, pensamos, ¿vale? Tal vez el caso futurista. Dijimos entonces que yo pagué ahora en mayo 42,857.40 y lo acredité contra el ISR del ejercicio 2017. Y lo voy a dividir entre el factor de 0.4286. ¿Se acuerdan de 1.4286? Bueno, le restamos 1 y lo voy a poner por acá. Entre 0.4286 y me dará, es igual a la cantidad a disminuir de la UFIN 2017 entre 0.4286 nos da como resultado, lo voy a poner tal cual, estimados colegas, y van a decir que
son 99.993.93. Que, bueno, si lo queremos ver desde el punto de vista así didáctico, son los 100,000 pesos. ¿Cuál es el pago del ISR? ¿Sí? ¿Quedó claro por aquí, estimados colegas? Por favor, apóyenme con sus retroalimentaciones. Obsérvense cómo el ISR que yo pagué, o que voy a pagar durante el lapso de la distribución hasta el pago, lo puedo acreditar. Sí, lo acredito, pero lo tengo que disminuir de la UFIN. ¿Qué disminuyo? Los 42,000. No, disminuyo los 99.993.93. Correcto, gracias Claudio. Aquí, ¿qué más tenemos? Por los efectos de este artículo, no se considerarán dividendos de utilidades distribuidos la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Las personas morales que distribuyen los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 140, fracciones primera y segunda de esta ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades, aplicando sobre los mismos la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Los dividendos fictos. Cuando hablamos de los préstamos a los socios, con los requisitos que se establecen, y cuando hablamos de los intereses que se generan por dividendos reinvertidos de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este impuesto tendrá carácter de definitivo, y es muy importante este énfasis porque la fracción primera y segunda lo paga la persona moral, pero la fracción tercera, cuarta, quinta y sexta, perdón, lo paga la persona física. Y así como estamos observando, este impuesto tendrá el carácter de definitivo. Aquí viene un pequeño caso práctico. Pensamos que las utilidades contables son de 700,000 pesos. Tengo también dividendos distribuidos que no provienen de CUFIN. Ya explicamos en qué casos no provienen de CUFIN, 70,000 pesos. Y también pensamos que se distribuyeron ahora en mayo 2017. Así entonces, dividendos distribuidos que no provienen de CUFIN son 70,000 pesos. Le voy a sumar el ISR que se adiciona. ¿Cómo determino los 30,000.60? A ver, tiene la siguiente diapositiva, permítame por favor. Aquí está. 70,000 pesos. Los multiplico por el factor de 1.4286 y me da 1,002 pesos. Lo multiplico por la tasa de ISR del artículo 9 para el 2017 del 30% y tenemos entonces el ISR que se adiciona de 30,000 pesos con 60 centavos. Regreso, por favor. Entonces, 70,000 pesos, le adiciono los 30,000 pesos con 60 centavos y me da los dividendos adicionados de 100,000 pesos con 60 centavos. Le aplico la tasa de ISR otra vez del 30% y me da el ISR de 30,000 pesos con 18 centavos. Esto es lo que yo debo de pagar y que tengo la posibilidad de acreditar en el 2017 contra el ISR del ejercicio. Si queda remanente, 2018 y 2019 contra los pagos provisionales y contra el ISR de los citados ejercicios. Y aquí veamos un pequeño... A ver, ¿alguna duda por ahí con esos casos prácticos? Por favor, si me pueden corroborar. Si hay alguna duda o comentario, por favor. Creo que está claro. Tenemos este tratamiento del impuesto sobre la renta por la distribución de los dividendos o utilidades. Tengo el acreditamiento del ISR de dividendos contra el ISR. Pensamos entonces que en la declaración del ejercicio 2017 tenemos 1.853.870 pesos. Le resto los pagos provisionales que así se dan para el año 2014 de 1.758.300. Le restamos o le acreditamos las retenciones del ISR que provienen del sistema financiero, artículo 58 de la ley del ISR, de 94,000 pesos. Así entonces, nos da un ISR a cargo de 1.261. Pero usamos el ejemplo que teníamos por acá de 30,000 pesos, que es el ISR que pagué. Entonces, yo pienso que puedo acreditar, cuando mucho, estos 1.261 pesos. Por ello, tengo el ISR de dividendos no provenientes de CUFIN acreditable de
1,261 y nos va a pagar 0 pesos. Ahora, no olvidemos, como acredité 1,261, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la expresión la despiramidación. Esto entre punto 4286 y se lo voy a restar a la UFIN. A la UFIN, perdón, a UFIN se usa el caso de 2,942 pesos. Esto es a grandes rasgos el tratamiento legal y fiscal. Lo vamos a estar comentando en un curso ya íntegro de dividendos y utilidades. A ver, tenemos que Silvia Rosales dice: su charla ¿dónde se guarda? Santi, lo van a subir a YouTube, en el canal de Anafinet, por ahí. Si nos pueden, lo pueden checar. Yo creo que mañana lo están subiendo ahí con Santi. Gracias, Santi, por la confirmación. Y dice que mucho. Así es, estimada Silvia. Tenemos varios que tuvieron algún tema que quisieran que viéramos para prepararlo, por favor. Estamos aquí retomando las charlas de taxista. La verdad, la agenda se nos ocupó, pero muy atentos a los temas que ustedes quisieran que compartamos. Estoy aquí atento a lo que ustedes digan. Si no, pues ya vamos por finalizada esta sesión de la hora del taxista. Bueno, creo que es todo. Gracias, deseo que tengan una excelente tarde. Por ahí con Santi vamos a estar viendo la hora y el día, sobre todo, para que nos puedan acompañar. Vamos a estar viendo algunos otros temas. Les agradezco por el favor de atención y cualquier duda o comentario, aquí está mi correo electrónico, tax-medioista@hotmail.com. Nuevamente, tax-medioista@hotmail.com. Y también nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook me encuentran como Mario Beltrán, Twitter, LinkedIn, en Google Plus. Ahí estamos compartiendo un poquito de información. Pues nos comentan CFI 3.3. Claro, vamos a programarlo, sí, con mucho gusto. Algunos comentarios, algunas consideraciones. Nada más les quiero pedir un favor, estimados colegas. Invitemos e integremos esta comunidad virtual de la Anafinet. Y con mucho gusto compartimos. Les envío un abrazo y sobre todo un saludo desde la ciudad de Tapachula, Chiapas. Gracias, Santi. Hasta pronto.